Ella no está muerta. Padre soltero detiene el funeral de la hija del billonario. Lo que pasó. Antes de sumergirnos en esta historia, dime, ¿desde dónde nos escuchas hoy? No olvides suscribirte, porque mañana te espera una sorpresa. ¡Alto! ¡No está muerta! La voz rompió el silencio del cementerio Mount Auburn como un trueno. 300 personas vestidas de negro se dieron la vuelta al unísono. Un hombre con un uniforme de jardinero sucio se abría paso entre la multitud, empujando a senadores, directores generales y esposas de la alta sociedad, sin importarle nada. Graham Aldrich, de pie junto al ataúd dorado, sintió cómo se le helaba la sangre. «¡Sacad a ese lunático de aquí!», gritó, pero el hombre siguió avanzando. Se llamaba Marcus Whitmore, y hace 5 años había sido alguien. Un ingeniero titulado por el MIT, un esposo, un padre. Tenía una casa en Dorchester, una esposa llamada Claire y un hijo de 7 años llamado Ethan que tenía los mismos ojos marrones que él. Ahora no tenía nada, solo la ropa que llevaba puesta y una pequeña habitación detrás del cobertizo de herramientas de la mansión Aldrich. Pero esa noche tenía algo más, algo que había robado a las 3 de la madrugada de la guantera del coche de un médico. Una pequeña botella marrón. Marcus llegó hasta el ataúd. Los guardias de seguridad lo agarraron por los brazos, pero él se mantuvo firme. «Señor Aldrich», dijo, con voz firme a pesar de todo. «Usted y el Dr. Holloway saben exactamente lo que le echaron en el té». El nombre cayó como una bomba entre la multitud. El Dr. Nathan Holloway, el médico de la familia, se quedó paralizado junto al lado izquierdo del ataúd. Su rostro palideció. Graham dio un paso adelante y señaló a Marcus con furia. «Este hombre está loco. Entró en mi propiedad. Es un vagabundo, un ladrón, un...» «Lo escuché todo», dijo Marcus interrumpiéndolo. «Anoche, en el garaje, dijiste que la sustancia había funcionado. Dijiste que parecía muerta. Le dijiste al médico que guardara el antídoto en el coche por si acaso algo salía mal». Un murmullo recorrió a la multitud. Los teléfonos celulares se alzaron en el aire, grabando. Dentro del ataúd yacía Vivian Aldrich, 24 años. La única heredera de la fortuna multimillonaria que su madre Charlotte había dejado cuando murió de cáncer hace 8 años. El testamento de Charlotte era claro. Vivian recibiría el control total del imperio cuando cumpliera 25 años. Si moría antes de cumplir 25, el dinero iría a parar a manos de su padrastro, Graham Aldrich, el mismo hombre que ahora gritaba a los guardias de seguridad que se llevaran a Marcus. En la primera fila, una anciana de mirada penetrante se puso de pie. Eleanor Aldrich, la hermana mayor de Charlotte, nunca había confiado en Graham, ni un solo día. «Esperen», dijo Eleanor con una voz que se abrió paso entre el caos. «Si hay alguna posibilidad de que mi sobrina esté viva, dejen que este hombre lo intente». Marcus la miró. Luego miró el ataúd. Sacó la botella marrón de su bolsillo. Y fue entonces cuando Graham se abalanzó sobre él. La mano de Graham se lanzó hacia la garganta de Marcus, pero no lo consiguió. 2 asistentes del funeral agarraron a Graham por detrás y lo tiraron hacia atrás. Sus zapatos italianos rozaban la hierba mientras luchaba contra ellos. «Soltadme. Ese hombre miente». Marcus no se inmutó. Levantó la pequeña botella marrón para que todos pudieran verla. «Tomé esto del coche del Dr. Holloway a las 3 de la mañana», dijo. «Los oí hablar en el garaje anoche. El doctor le preguntó por la herencia. Graham se rió y dijo que si Vivian moría antes de los 25 años, él se quedaría con todo». El Dr. Holloway dio un paso atrás. Su rostro se había vuelto del color de la leche agria. «Esto es absurdo», balbuceó. «Soy médico. Nunca haría algo así». «Dijiste que guardaras el antídoto cerca», continuó Marcus, «por si acaso algo salía mal con la dosis». Eleanor se abrió paso entre la multitud hasta situarse junto a Marcus.
Le temblaban las manos, pero su voz era firme como el acero. «¡Abre el ataúd! ¡Ni hablar!», gritó Graham. «Esto es un funeral. Mi hijastra está muerta. Este vagabundo está intentando extorsionarnos». Pero la multitud había cambiado. Los susurros se habían convertido en gritos de enfado. Eran personas poderosas, personas que reconocían la culpa cuando la veían. «Ábrelo», gritó alguien. «Que lo intente», dijo otro. Eleanor se arrodilló junto al ataúd. Sus dedos encontraron el pestillo. «Si hay aunque sea un 1% de posibilidades», susurró. «Tengo que saberlo». La tapa se abrió lentamente. Vivienne yacía dentro, vestida con seda blanca. Su cabello oscuro se extendía sobre la almohada de satén. Su piel estaba pálida, casi gris. Su pecho no se movía. Parecía muerta. Marcus se arrodilló junto a Eleanor. Abrió la botella marrón con manos cuidadosas. Dentro había un líquido transparente y un pequeño gotero. «No sé exactamente qué es esto», admitió en voz baja. «Pero sé lo que oí. Y sé que ese hombre la quería muerta». Llenó el gotero. Graham dejó de forcejear. Una extraña sonrisa se dibujó en su rostro. «Adelante», dijo. «Haz el ridículo. Lleva muerta 18 horas. Nada la va a devolver a la vida». Marcus lo ignoró. Se inclinó sobre el rostro inmóvil de Vivienne. Eleanor separó suavemente los labios de la joven. Una gota cayó sobre su lengua. No pasó nada. 5 segundos, 10 segundos, 15. Graham se rió. «Te lo dije, ese hombre está delirando. Ahora arréstalo por...». Cayó la segunda gota y entonces un sonido, pequeño, débil, casi imposible de oír, una tos. El pecho de Vivienne se elevó. Sus párpados se agitaron y el cementerio de Mount Auburn estalló en caos. Vivienne volvió a toser, esta vez con más fuerza. Abrió los ojos, confundida, desenfocada, buscando algo familiar en un mundo que había intentado enterrarla. «Está viva», gritó alguien. «Llamen a una ambulancia». «Dios mío, está viva». Eleanor agarró la mano de su sobrina y la apretó con fuerza. Las lágrimas le corrían por la cara. «Vivienne, Vivienne, puedes oírme. Soy la tía Eleanor. Ahora estás a salvo. Estás a salvo». Los labios de Vivienne se movieron. No salió ningún sonido, pero sus dedos apretaron la mano de Eleanor. Estaba viva. Graham Aldrich se quedó paralizado. El color había desaparecido por completo de su rostro. Abría y cerraba la boca como un pez sacado del agua. Luego, su mano se movió hacia el bolsillo de su chamarra. Marcus lo vio. Había pasado 5 años en las calles. Sabía cuando un hombre estaba buscando algo peligroso. «¡Tiene algo!», gritó Marcus. Graham sacó una jeringa llena de un líquido turbio. Se abalanzó hacia el ataúd con los ojos desorbitados. «Debería estar muerta», gritó. Se suponía que debía seguir muerta. 3 hombres lo derribaron antes de que se acercara. La jeringa salió volando de su mano y rodó por el camino de cemento. Un asistente del funeral la recogió con cuidado, sosteniéndola como si fuera una serpiente. El doctor Holloway vio su oportunidad. Se dio la vuelta y empezó a caminar rápidamente hacia el estacionamiento, tratando de desaparecer entre la multitud. Pero un hombre corpulento con traje gris lo agarró del brazo. «¿A dónde cree que va, doctor?». Holloway se resistió. «Yo no tengo nada que ver con esto. Soy una víctima». Graham me amenazó. Me obligó a hacerlo. «Guárdeselo para la policía», dijo el hombre. Las sirenas sonaban en la distancia, cada vez más cerca. Los ojos de Vivienne encontraron a Marcus. No sabía quién era. No entendía lo que había pasado. Pero, de alguna manera, en lo más profundo de su ser, sabía que ese desconocido con ropa sucia le había salvado la vida. «¿Quién?», susurró, con una voz apenas audible. Marcus se arrodilló a su lado. «Me llamo Marcus, señorita. Ahora se va a poner bien, solo descanse». Graham estaba inmovilizado en el suelo por 4 hombres. Había dejado de luchar, pero sus ojos estaban llenos de puro odio mientras miraba a Marcus.
No eres nada, escupió Graham, un vagabundo sin importancia. Crees que has ganado. No tienes ni idea de lo que has hecho, ni idea de con quién estás tratando. Marcus lo miró con calma. Estoy lidiando con un hombre que intentó enterrar viva a una mujer por dinero, y ahora todo el mundo lo sabe. Tenía razón. Al menos 30 teléfonos habían capturado todo. Al caer la noche, el video estaría en todas partes. Llegó la ambulancia. Los paramédicos se apresuraron a acercarse a Vivian con una camilla. Y mientras se la llevaban, Eleanor se volvió hacia Marcus con las lágrimas aún húmedas en las mejillas. «No sé quién eres», dijo, «pero acabas de salvar a mi familia. Lo que necesites, lo que sea, acude a mí». Marcus asintió lentamente. No quería nada. No lo había hecho por una recompensa. Lo había hecho porque, 5 años atrás, no había podido salvar a su propia familia. Esta vez, se negaba a fallar. Las puertas de la ambulancia se cerraron con Vivian dentro. Eleanor se subió a su lado, negándose a soltar la mano de su sobrina. Habían llegado 2 patrullas. Los agentes rodearon a Graham, que seguía inmovilizado en el suelo. Su costoso traje estaba cubierto de manchas de hierba y tierra. «No lo entienden», dijo Graham, con voz repentinamente tranquila. Demasiado tranquila. «Soy Graham Aldrich. Tengo abogados. Tengo contactos. Todo esto es un malentendido». Un detective de cabello gris y ojos cansados lo miró. «Señor Aldrich, tenemos 30 testigos que lo vieron sacar una jeringa y abalanzarse sobre una mujer que acababa de despertar tras haber sido declarada muerta. Eso no es un malentendido. Es intento de asesinato». Levantaron a Graham y le esposaron las manos a la espalda. Al otro lado del cementerio, 2 agentes tenían al Dr. Holloway contra un sedán negro. Hablaba rápido, con las palabras saliéndole a borbotones. «Quiero inmunidad. Les contaré todo». Graham me obligó. Tenía pruebas de que yo estaba recetando medicamentos ilegalmente. Me chantajeó. Nunca quise hacer daño a nadie. «Se lo puede contar al juez», dijo el agente. Mientras empujaban a Holloway al asiento trasero del coche patrulla, este miró a Graham al otro lado del césped. Sus miradas se cruzaron por un instante. La expresión de Graham era clara. «Mantén la boca cerrada». Holloway apartó la mirada. En el hospital, los doctores le hicieron todas las pruebas que se les ocurrieron. El informe toxicológico llegó 3 horas más tarde. Tetrotoxina, el mismo veneno que se encuentra en el pez globo. En pequeñas dosis, podía ralentizar el corazón y la respiración hasta que eran casi indetectables. La víctima parecería muerta en todos los sentidos, pero no estaría muerta. Todavía no. Sin el antídoto, Vivian habría despertado a 2 metros bajo tierra. Habría gritado en la oscuridad hasta quedarse sin aire. La idea le daba náuseas a Eleanor. Vivian pasó 2 días en el hospital. Estaba débil, confusa y tenía lagunas en la memoria, pero estaba viva. Al tercer día pidió irse a casa. «Hay alguien a quien necesito ver», le dijo a Eleanor. «El hombre del funeral, el jardinero». Eleanor asintió. «Se llama Marcus Whitmore. Se ha quedado en el cobertizo de herramientas detrás de la mansión. Le dije que no se fuera hasta que tuvieras la oportunidad de darle las gracias». Vivian miró por la ventana del hospital el cielo gris de Boston. «Darle las gracias», repitió en voz baja. «Me salvó la vida, tía Eleanor. ¿Cómo se le da las gracias a alguien por eso?» Eleanor le apretó la mano. «Empieza por escuchar su historia. Tengo la sensación de que hay más cosas sobre ese hombre de las que ninguno de nosotros sabe». Vivian se volvió para mirar a su tía. «¿Qué quieres decir?» Los ojos de Eleanor estaban pensativos. Un jardinero sin hogar que lo arriesga todo para salvar a una desconocida, que mantiene la calma mientras acusa a un multimillonario de asesinato delante de 300 testigos. Ese no es un hombre normal, Vivian. Es un hombre que no tiene nada que perder. 3 días después, Vivian estaba sentada en el antiguo estudio de su madre.
La habitación aún olía al perfume de Charlotte, lavanda y vainilla. Era el único lugar de la mansión donde Vivian se sentía segura. Se oyó un suave golpe en la puerta. «Adelante», dijo ella. Marcus entró lentamente. Eleanor le había dado ropa limpia, una sencilla camisa abotonada y unos pantalones oscuros. Se había peinado y recortado la barba, pero sus ojos aún reflejaban el peso de 1000 noches de insomnio. «Por favor, siéntate», dijo Vivian. Él se dejó caer en una silla frente a ella, claramente incómodo con los elegantes muebles y las altas ventanas. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. «Me has salvado la vida», dijo Vivian finalmente. «Entraste en un coche a las 3 de la madrugada. Robaste algo sin saber qué era. Acusaste a mi padrastro de asesinato delante de cientos de personas que podrían haberte destruido». Hizo una pausa. «¿Por qué?» Marcus se miró las manos. «Era lo correcto, señorita». «No». Vivian se inclinó hacia adelante. «He conocido a gente que hace lo correcto. Llaman a la policía, envían pistas anónimas, no lo arriesgan todo por un desconocido». Su voz se suavizó. «Cuando te miro a los ojos veo algo que reconozco. Dolor, pérdida, algo roto que nunca se curó». Marcus permaneció en silencio durante un largo rato. «¿De verdad quieres saberlo?», preguntó. «Necesito saberlo». Respiró hondo. Apretó las manos contra las rodillas. Hace 5 años era ingeniero. Tenía un título de LeMaitre. Una pequeña casa en Dorchester. Una esposa llamada Claire. Su voz se quebró ligeramente. Y un hijo, Ethan. Tenía 7 años. Tenía mis ojos. Vivian sintió que se le encogía el pecho. «¿Qué les pasó?» Marcus la miró. Tenía los ojos húmedos. «Claire enfermó, cáncer. Los tratamientos lo costaron todo. Vendí el coche, hipotequé la casa. Tuve 3 trabajos». Tragó saliva. No fue suficiente. Murió en mis brazos un martes de marzo. Vivian se llevó la mano a la boca. «¿Y tu hijo?» Marcus cerró los ojos. «El banco se quedó con la casa. Me derrumbé. El Estado dijo que ya no podía cuidar de él». Su voz se redujo a un susurro. «La última vez que vi a Ethan estaba llorando en la parte trasera del coche de un asistente social, gritando mi nombre, y yo me quedé allí parado. No pude hacer nada». Las lágrimas rodaban por las mejillas de Vivian mientras escuchaba. Marcus continuó con voz hueca. «Después de perder a Ethan me rendí. Dejé de comer. Dejé de preocuparme. Dormía en refugios, en bancos de parques, debajo de puentes». Hizo una pausa. «Hubo una noche, hace unos 2 años, en la que me paré en el puente sobre el río Charles. Miré las aguas negras y pensé en saltar». A Vivian se le cortó la respiración. «¿Qué te detuvo?» Marcus negó lentamente con la cabeza. «No lo sé. Quizá era demasiado cobarde. Quizá una pequeña parte de mí aún esperaba volver a ver a mi hijo». Miró sus manos callosas. «Hace 8 meses conseguí este trabajo. Jardinero. Una pequeña habitación detrás del cobertizo de herramientas. No era gran cosa, pero era algo. Una razón para despertarme». «Y entonces los oíste», dijo Vivian en voz baja. «En el garaje». «Sí». Marcus finalmente la miró a los ojos. «Estaba podando los setos cerca del garaje cuando llegó el coche de tu padrastro. Él y el doctor estaban hablando. Lo oí todo. El veneno, el antídoto, el plan de enterrarte antes de que nadie pudiera hacer preguntas». Apretó la mandíbula. «Pensé en Claire, en Ethan, en todas las veces que no había podido proteger a las personas que amaba». Su voz se volvió firme. «Y me dije a mí mismo, esta vez no. Esta vez no me quedaré ahí parado mirando». Vivian se levantó de la silla, rodeó el escritorio y se sentó en la silla junto a él. «Marcus, mírame». Él levantó la vista. «No fallaste», dijo ella. «Me salvaste. Y ahora quiero ayudarte a salvarte». Él frunció el ceño. «Señorita Aldrich,
No necesito. Sí, lo necesitas. Su voz era suave pero firme. Lo perdiste todo porque el mundo te dio la espalda, pero yo no soy el mundo. Soy una persona que te debe la vida. Le tomó la mano. Déjame ayudarte a encontrar a tu hijo. Marcus la miró fijamente. Por primera vez en 5 años, algo brilló en sus ojos. Esperanza. Los días siguientes fueron extraños para Marcus. Ya no dormía en el cobertizo de herramientas. Eleanor había insistido en que se mudara a una de las habitaciones de invitados de la mansión. La cama era blanda, demasiado blanda. Pasaba la mayor parte de las noches despierto, mirando al techo. Una tarde, Vivian lo encontró sentado solo en el jardín. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. ¿No puedes dormir?, le preguntó, sentándose a su lado en el banco de piedra. No estoy acostumbrado a la comodidad, admitió él. De alguna manera, me parece mal. Vivian asintió con la cabeza. Lo entiendo. Después de la muerte de mi madre, no pude dormir en mi habitación durante meses. Demasiados recuerdos. Se ajustó el abrigo alrededor de los hombros. Graham debía cuidar de mí. Tenía 14 años cuando se casó con mi madre. Después de su muerte, se convirtió en mi tutor. Su voz se volvió amarga. Confiaba en él. A veces lo llamaba papá, y todo ese tiempo, él solo estaba esperando, contando los días que faltaban para que yo cumpliera 25 años y pudiera pensar en cómo quedarse con todo. Algunas personas son buenas ocultando lo que realmente son, dijo Marcus, y otras son buenas ocultando lo que han perdido. Vivian lo miró. Háblame de Ethan. ¿Cómo era? Marcus se quedó callado un momento. Luego, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. La primera sonrisa verdadera en años. Le encantaban los dinosaurios. Sabía todos los nombres, todos los periodos. Quería ser paleontólogo. Su sonrisa se desvaneció. Ahora tendría 12 años. Probablemente sea demasiado mayor para los dinosaurios. Te sorprenderías, dijo Vivian en voz baja. Algunos amores no se desvanecen. Marcus se volvió hacia ella. ¿Por qué haces esto? No me debes nada. Te equivocas, respondió Vivian con mirada feroz. Te lo debo todo, y yo siempre pago mis deudas. Se puso de pie y le tendió la mano. Entra. Tenemos trabajo que hacer. Mañana llamaré a los mejores abogados de Boston. Vamos a encontrar a tu hijo. El juicio de Graham Aldrich comenzó en una fría mañana de noviembre. El juzgado estaba rodeado de furgonetas de televisión y periodistas. El caso se había convertido en una sensación nacional. El padrastro rico que intentó enterrar viva a su hijastra y el jardinero sin hogar que lo detuvo. Vivian entró en el juzgado del brazo de Eleanor. Detrás de ellas caminaba Marcus, vestido con traje por primera vez en 5 años. Se sentía como si fuera una armadura. Dentro, la sala del tribunal estaba abarrotada. Todos los asientos estaban ocupados. La gente se agolpaba junto a las paredes. Graham estaba sentado en la mesa del acusado. Llevaba un impecable traje gris y tenía el cabello perfectamente peinado. Parecía tranquilo, casi aburrido. Pero cuando sus ojos encontraron a Vivian, algo oscuro se reflejó en su rostro. El doctor Holloway estaba sentado a su lado. El médico tenía un aspecto terrible. Su piel estaba pálida y sus ojos enrojecidos. Había envejecido 10 años en 3 meses. El fiscal, Theodore Ashford, se puso de pie ante el jurado. Señoras y señores, comenzó. Este caso trata sobre la codicia, pura y simple codicia. Graham Aldrich se casó con Charlotte Aldrich por su dinero. Cuando ella murió, descubrió que la fortuna pasaría a manos de su hija. Así que esperó. Planificó. Y cuando Vivian estaba a 3 semanas de cumplir 25 años, decidió matarla. Ashford mostró una fotografía de la jeringa encontrada en el cementerio. Esta jeringa contenía tetrodotoxina concentrada. Si el señor Aldrich
hubiera llegado a la señorita Aldrich antes de que lo detuvieran, ella estaría muerta ahora mismo. No inconsciente. No en coma. Muerta. Se volvió y señaló a Marcus. La única razón por la que ella está viva hoy es gracias a este hombre. Un jardinero que no tenía nada, que lo arriesgó todo para hacer lo correcto. Graham se inclinó y le susurró algo a su abogado, pero Marcus vio sus ojos. Eran los ojos de un hombre que ya estaba planeando su próximo movimiento. El fiscal llamó a Marcus al estrado. La sala se quedó en silencio mientras él avanzaba. Todos los ojos lo seguían. El hombre del traje prestado que una vez había dormido bajo los puentes. Marcus puso la mano sobre la Biblia y juró decir la verdad. Luego se sentó y se enfrentó a la multitud. Señor Whitmore, comenzó el fiscal Ashford, por favor, cuéntele al tribunal lo que sucedió la noche del 14 de octubre. Marcus habló con claridad. Estaba trabajando hasta tarde, podando los setos cerca del garaje. Alrededor de las 11 llegó el coche del señor Aldrich. Él y el doctor Holloway se quedaron dentro del vehículo, hablando. Las ventanillas estaban bajadas. Lo oí todo. ¿Qué oyó exactamente? El señor Aldrich dijo que la sustancia había funcionado. Dijo que la señorita Aldrich parecía muerta y que tenían que enterrarla rápidamente, antes de que alguien pudiera hacer preguntas. El doctor preguntó por la herencia. El señor Aldrich se rió y dijo que si ella moría antes de cumplir 25 años, él se quedaría con todo. Un murmullo recorrió la sala. ¿Qué hizo después? Esperé hasta que todos se durmieron. Alrededor de las 3 de la madrugada, fui al coche del doctor Holloway. Rompí la ventana con un destornillador y encontré una pequeña botella marrón en la guantera. El abogado defensor de Graham, Victor Langston, se levantó para interrogarlo. Era un hombre alto, de mirada fría y con fama de destrozar a los testigos. Señor Whitmore, dijo con suavidad, usted admite haber irrumpido en un vehículo y haber cometido un robo. ¿Es eso correcto? Sí. También admite que no tiene hogar, que perdió la custodia de su propio hijo debido a su inestabilidad emocional, que no tiene domicilio fijo, ni historial laboral en los últimos 5 años, ni credibilidad alguna. La sala se llenó de susurros. Langston sonrió. ¿Por qué debería alguien creer una sola palabra de lo que dice? Marcus lo miró fijamente. Tiene razón, no tengo nada. Perdí a mi esposa por culpa del cáncer. Perdí a mi hijo por culpa del sistema. Perdí mi casa, mi carrera, mi dignidad. Su voz se hizo más fuerte. Pero nunca perdí mi conciencia. Sé lo que oí. Y cuando oí a 2 hombres planeando enterrar viva a una mujer, tuve que tomar una decisión. Podía marcharme y fingir que no había oído nada. O podía intentar impedirlo. Se volvió hacia el jurado. Decidí impedirlo. Sí, irrumpí en un coche. Sí, robé esa botella. Porque la alternativa era dejar que una mujer inocente se despertara en un ataúd bajo tierra, gritando hasta que se le acabara el aire. La sala del tribunal quedó en silencio. ¿Habrían hecho ustedes algo diferente?, preguntó Marcus. Nadie respondió. En la galería Vivien se secó las lágrimas de las mejillas. El juicio continuó durante 3 días más. Los testigos iban y venían. El chofer de la familia testificó que el doctor Holloway había actuado de forma extraña la noche en que Vivien murió. Los expertos financieros revelaron que Graham tenía una deuda de juego de $3 millones. Un especialista forense confirmó que la jeringa encontrada en el cementerio contenía suficiente tetrodotoxina como para matar a 3 adultos. Pero el momento que todos recordaban, llegó el 4.º día. Graham Aldrich pidió la palabra. Su abogado intentó detenerlo. Graham no es aconsejable. Graham lo apartó y se puso de pie. Quiero dirigirme al tribunal. El juez frunció el ceño. Señor Aldrich, tiene derecho a permanecer en silencio.
todo lo que diga. Conozco mis derechos. La voz de Graham era gélida. Quiero hablar. Se volvió hacia la galería. Por un momento, parecía el elegante hombre de negocios que todos conocían, tranquilo, controlado, seguro de sí mismo. Entonces la máscara se resquebrajó. No lo entienden, dijo, alzando la voz. Ninguno de ustedes entiende por lo que pasé. Charlotte me prometió una vida cómoda. Dijo que me cuidarían, pero cuando murió le dejó todo a esa chica. Señaló a Vivian. Pasé 10 años haciendo el papel de padrastro perfecto. 10 años sonriendo, fingiendo que me importaban sus clases de piano, sus deberes y sus estúpidos problemas. Y ella iba a heredar miles de millones mientras que yo no iba a recibir nada. La sala del tribunal estalló en exclamaciones de sorpresa. El rostro de Graham se retorció de rabia. Yo me merecía ese dinero. Me lo gané. Cada sonrisa falsa, cada abrazo fingido, cada vez que la llamaba cariño, cuando lo que quería era gritar. Me lo gané. Su abogado lo agarró del brazo. Graham, deja de hablar. Graham lo empujó. Debería estar muerta, gritó señalando a Vivian. Se suponía que debía seguir muerta, y ese vagabundo sin importancia lo arruinó todo. 2 alguaciles se apresuraron a acercarse y obligaron a Graham a sentarse en su silla. Al otro lado de la sala, el doctor Holloway se derrumbó. Quiero llegar a un acuerdo. Sollozó. Me amenazó. Tenía pruebas de que estaba recetando medicamentos ilegalmente. Dijo que destruiría mi carrera, mi familia. No quería hacerlo. Tenía miedo. Por favor, se lo contaré todo. La jueza golpeó con su mazo. Orden. Orden en la sala. Pero el orden se había perdido. La verdad había salido finalmente a la luz. El jurado deliberó durante menos de 2 horas. Cuando regresaron, el portavoz se puso de pie con el veredicto en sus manos. La sala contuvo la respiración. Por el cargo de intento de asesinato en primer grado, declaramos culpable al acusado Graham Aldrich. Una oleada de exclamaciones y gritos recorrió la galería. Por el cargo de conspiración para cometer asesinato, declaramos culpable al acusado. Por el cargo de fraude e intento de robo de herencia, declaramos culpable al acusado. Graham permaneció inmóvil. Su rostro estaba inexpresivo, vacío. La máscara había desaparecido y debajo no había nada. La jueza Helena Crawford se volvió hacia él. Señor Aldrich, usted se casó con una mujer moribunda por su dinero. Cuando ese dinero pasó a manos de su hija, usted pasó 10 años esperando su oportunidad. Y cuando esa oportunidad llegó, envenenó a una joven inocente y planeó enterrarla viva. Su voz era fría como el acero. En mis 30 años como jueza, nunca he visto una crueldad tan calculada. Eres un depredador que se escondía detrás de su encanto y sus trajes elegantes. Pero hoy, tu disfraz ha desaparecido. Enderezó sus papeles. Graham Aldrich, te condeno a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Graham fue puesto de pie. Mientras los alguaciles se lo llevaban, se volvió y miró a Marcus por última vez. Esto no ha terminado, dijo en voz baja. Crees que has ganado, pero no tienes ni idea de lo que se te viene encima. Marcus lo miró fijamente sin pestañear. Ya lo he perdido todo una vez, respondió. No hay nada más que puedas quitarme. Graham fue arrastrado por la puerta lateral. Esta se cerró detrás de él con un fuerte golpe. El juez Crawford se volvió hacia el doctor Holloway. Doctor Nathan Holloway, por su papel en esta conspiración y su traición al juramento médico que prometió cumplir, lo condeno a 30 años de prisión federal. Holloway lloró mientras se lo llevaban. Vivian se quedó en la galería, temblando. Eleanor la abrazó con fuerza. Se había acabado. Graham nunca volvería a hacer daño a nadie. Pero cuando Vivian miró a Marcus al otro lado de la sala, supo algo más. Esto no era un final. Era un comienzo. Pasaron 6 meses. La mansión ahora parecía diferente.
Las pesadas cortinas que Graham había elegido habían desaparecido, sustituidas por telas ligeras que dejaban entrar la luz del sol. Los cuadros oscuros que él había elegido fueron retirados. En su lugar colgaban fotografías de Charlotte, de Eleanor, de tiempos más felices. Vivien había cumplido 25 años. La herencia era finalmente suya. Todas las acciones, todas las propiedades, todos los dólares. Los abogados dijeron que el imperio valía $4.200 millones. Su primera acción fue donar el 30% de las ganancias anuales a organizaciones de salud mental y centros de crisis familiares. Charlotte estaría orgullosa, dijo Eleanor cuando se enteró de la noticia. Pero el mayor cambio fue Marcus. Ya no vivía en la habitación de invitados. Vivien había insistido en que se quedara de forma permanente como su asesor personal. Al principio, él se negó. Señorita Aldrich, yo no pertenezco a este mundo. Soy jardinero, un hombre sin hogar al que usted tuvo lástima. Vivien lo miró con ojos feroces. Me salvaste la vida. Me diste una segunda oportunidad. Ahora déjame darte una a ti. Poco a poco, Marcus se transformó. Ropa nueva, un corte de pelo adecuado, comidas regulares, pero más que eso, un propósito. Asistió a reuniones con Vivien, participó en llamadas con ejecutivos, aprendió el ritmo del negocio. Una tarde, durante una tensa reunión con los inversionistas, el sistema de presentación se colgó por completo. El equipo de TI entró en pánico, haciendo clic frenéticamente en los mensajes de error. Marcus se acercó con calma a la computadora. Sus dedos se movieron por el teclado. En 3 minutos el sistema volvió a funcionar. El principal inversionista lo miró fijamente. ¿Cómo sabías cómo hacer eso? Marcus se enderezó la corbata. Antes era ingeniero, MIT, promoción de 2012. La sala quedó en silencio. Vivien sonrió. A partir de hoy, anunció, Marcus Whitmore es mi asesor especial de operaciones. Esa noche, Marcus se quedó solo en el balcón, contemplando el horizonte de Boston. Por primera vez en 5 años, se sentía de nuevo él mismo. Pero todavía había un vacío en su corazón. Un vacío con la forma de un niño de 12 años al que no había visto en 5 años. Lo encontraremos, dijo Vivien, apareciendo a su lado. Ya tengo abogados trabajando en ello. Recuperaremos a Ethan, Marcus, te lo prometo. Él se volvió para mirarla. A la luz de la luna, su rostro era suave, amable. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué te importa tanto? Vivien se quedó en silencio durante un momento. Porque todo el mundo merece una segunda oportunidad, dijo. Y porque eres la mejor persona que he conocido nunca. Con el paso de los meses, Vivien se dio cuenta de que pensaba constantemente en Marcus. Se fijó en su forma de reír, poco frecuente, pero cálida. En cómo la escuchaba cuando ella hablaba, prestándole toda su atención. En cómo trataba a todo el mundo con respeto, desde los ejecutivos hasta el personal de limpieza. Empezó a soñar con él, a preguntarse cómo sería cogerle de la mano, a decirle lo que sentía. Pero nunca lo hizo. Tenía miedo de arruinar lo que tenían, miedo de que él se sintiera en deuda con ella por haberle ayudado, miedo de que sus sentimientos fueran unilaterales. Entonces, una tarde de primavera, Marcus llegó a su oficina con una sonrisa que ella nunca había visto antes. Vivien, tengo que decirte algo. Su corazón dio un salto. Quizás él sentía lo mismo. Quizás. He conocido a alguien. Las palabras la golpearon como agua helada. Se llama Meredith Sinclair. Es trabajadora social. Me ha estado ayudando con el caso de la custodia de Ethan. Sus ojos brillaban. Es maravillosa, inteligente, amable, paciente. Entiende por lo que he pasado. Vivien sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Eso es maravilloso, Marcus. Su voz le sonó extraña. Me alegro mucho por ti. Él no se dio cuenta.
Estaba demasiado emocionado, demasiado lleno de esperanza. Ella cree que tenemos muchas posibilidades de recuperar a Ethan. La vista es dentro de 3 meses. Por primera vez, creo que realmente puede suceder. Vivien esbozó una sonrisa forzada. Te lo mereces todo. Esa noche, sola en su habitación, apagó todas las luces y lloró hasta que no le quedó nada. Lloró por el amor que nunca confesó, por el futuro que había imaginado en secreto, por la tonta esperanza que había llevado en su corazón. Pero cuando llegó la mañana, tomó una decisión. Si la felicidad de Marcus estaba con Meredith, entonces Vivien apoyaría esa felicidad con todo lo que tenía. No sería egoísta. No dejaría que su dolor envenenara la alegría de él. Se secó las lágrimas y se miró en el espejo. Te alegrarás por él, susurró, aunque te rompa el corazón. La audiencia por la custodia tuvo lugar 8 meses después. Vivien había contratado a los mejores abogados de familia de Massachusetts. Prepararon todos los documentos, reunieron todas las pruebas y construyeron un caso irrefutable que demostraba que Marcus era estable. Tenía empleo y era capaz de criar a su hijo. Meredith testificó a su favor, describiendo su transformación durante el último año. El juez revisó el expediente cuidadosamente. Luego miró a Marcus. Señor Whitmore, hace 5 años, este tribunal determinó que usted no era apto para cuidar de su hijo. Desde entonces, ha reconstruido su vida desde cero. Tiene un empleo estable, una residencia permanente y un sólido sistema de apoyo. Cerró la carpeta. Se concede la custodia al padre. Marcus rompió a llorar. Cuando Ethan entró en la sala del tribunal, ahora alto, casi un adolescente, corrió directamente a los brazos de su padre. Sabía que volverías, papá. Sollozó. Siempre lo supe. Vivien observaba desde el fondo de la sala, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero estas eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de alegría. 2 semanas más tarde, Marcus le pidió matrimonio a Meredith. Vivien insistió en planear toda la boda. Ella eligió las flores, la música, el menú. Ella pagó todo. La ceremonia fue hermosa. Rosas blancas en el jardín de la mansión. La luz dorada de la tarde. Meredith con un sencillo vestido blanco. Marcus con un traje nuevo. Su hijo a su lado como padrino. Vivien se sentó en la primera fila y aplaudió cuando se besaron. Cada aplauso le costaba algo, pero lo hizo con generosidad. Un año después, en una gala benéfica para las energías renovables, Vivien conoció a Julian Mercer. Era un empresario que se había hecho a sí mismo y había amasado una fortuna con las tecnologías limpias. No le importaba el nombre de los Aldrich ni su dinero. Veía más allá de todo eso. No eres lo que esperaba, le dijo aquella primera noche. ¿Qué esperabas? Una princesa. En cambio, encontré a una superviviente. Se enamoraron lentamente, con cuidado. 2 personas que habían sido heridas antes, aprendiendo a confiar de nuevo. Cuando Julian le pidió matrimonio bajo un cielo lleno de estrellas, Vivien dijo que sí. Y, por primera vez desde el funeral que lo cambió todo, su corazón estaba completo. Habían pasado 5 años. El jardín de la mansión Aldrich estaba lleno de risas en aquella dorada tarde de otoño. El mismo jardín donde antes reinaba la oscuridad, ahora rebosaba de luz. Vivien estaba sentada en un banco de madera bajo el viejo roble. En su regazo, su hijo Theodore, de 3 años, jugaba con un pequeño dinosaurio de juguete. Ella sonrió, recordando una historia que Marcus le había contado una vez sobre un niño que amaba los dinosaurios. A pocos metros, Marcus empujaba a su hija Hope en un columpio. La niña tenía 2 años y tenía los ojos tiernos de su madre y la fuerza tranquila de su padre. Cada vez que se columpiaba más alto, reía con alegría pura. «Más alto, papá, más alto». Ethan, que ahora tenía 17 años y estaba a pocas semanas de empezar la universidad, le enseñaba a Theodore a dar patadas a un balón de fútbol. El adolescente había crecido y se había vuelto seguro de sí mismo.
Tenía los ojos de su padre y la bondad de su abuela. En el porche, Meredith y Julian estaban sentados juntos, compartiendo una jarra de limonada con Eleanor. El cabello de la anciana se había vuelto completamente blanco, pero sus ojos seguían siendo tan agudos como siempre. Observaba a su familia, la familia que casi había perdido, con tranquila satisfacción. Vivian miró a Marcus. Sus miradas se cruzaron al otro lado del jardín. Habían pasado tantas cosas desde aquel día en el cementerio. El terror, el juicio, la curación, el amor encontrado y el amor liberado. ¿Te acuerdas?, dijo Vivian en voz baja, ¿de aquel día en el funeral? Marcus se acercó y se sentó a su lado en el banco. Hope salió corriendo para reunirse con Ethan y Theodore. Recuerdo que pensé que iban a arrestarme, dijo con una pequeña sonrisa, o encerrarme en un manicomio. Vivian se rió. Estabas tan tranquilo, ahí de pie con tu uniforme sucio, acusando a un multimillonario de asesinato delante de 300 personas. No estaba tranquilo, estaba aterrorizado. Miró sus manos, las mismas manos que antes estaban callosas por años de trabajo duro, ahora suaves pero aún fuertes. No tenía nada que perder. Quizá eso lo hizo más fácil. Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un momento. «Me salvaste la vida», dijo Vivian. «Literalmente. Me sacaste de la tumba». Marcus negó con la cabeza. «Y tú me salvaste la mía. Me devolviste a mi hijo, mi dignidad, mi futuro». Su voz se llenó de emoción. «Era un hombre muerto cuando trabajaba en tu jardín. Tú me devolviste a la vida». Vivian le tomó la mano y la apretó suavemente. No como amantes, esa puerta se había cerrado hacía mucho tiempo, sino como algo quizás aún más raro. Dos personas unidas por la supervivencia, por el sacrificio, por una conexión más profunda que el romance. «De las cenizas al amanecer», susurró ella. Era la frase que se había convertido en su lema privado. Las palabras que pronunciaban cuando la oscuridad se sentía demasiado cerca. La promesa que se habían hecho el uno al otro y a sí mismos. Marcus asintió con los ojos brillantes. De las cenizas al amanecer. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos naranjas y dorados. Theodore marcó un gol y vitoreó. Hope aplaudió con sus manitas. Eleanor levantó su copa en un brindis silencioso. Y Marcus y Vivian se sentaron juntos, observando a las personas que amaban, comprendiendo una verdad que no necesitaba palabras. A veces, el amor más grande no es el que arde, es la mano que se extiende en la oscuridad y te lleva de vuelta a la luz. Fin.